A través de este medio, en este video en formato AVI, se pretende recrear un objeto de aprendizaje en el tema de la curva normal, que se cubre en la estadística que se imparte en el sexto semestre en la Escuela Politécnica, instancia del Sistema de Enseñanza Media Superior en la Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos. Es un esfuerzo de su servidor Juan Alberto Rodríguez Sotomayor. La Academia de Estadística presenta el tema Distribución Normal Estándar en el calendario 2009A. Sea la siguiente figura en la cual se muestra un histograma de frecuencias, es decir, un cúmulo de datos representados de manera gráfica. Para construir este tipo de gráfico se consideran factores tales como rango, intervalos, fronteras, amplitud, marcas de clase, frecuencias absolutas, frecuencias relativas. Uniendo los puntos medios del extremo superior de las barras, se obtiene el llamado polígono de frecuencias. Si se observase una gran cantidad de valores de la variable de interés, se obtendría el siguiente gráfico. Esta curva asintótica representa de modo intuitivo la distribución teórica de la característica observada. Es la llamada función de densidad. Una de las distribuciones teóricas mejor estudiadas en los textos de estadística y más utilizada en la práctica es la distribución normal, también llamada distribución gaussiana. Dado que una gran cantidad de variables asociadas a fenómenos naturales y cotidianos siguen aproximadamente esta distribución, es muy importante y de uso común en la estadística. La distribución normal, llamada comúnmente curva de Gauss, está completamente determinada por dos parámetros: su media y su desviación estándar, denotadas generalmente por mi y sigma, letras griegas. Con esta notación, la densidad de la normal viene dada por la ecuación que estamos indicando. Es obvio que la complejidad de esta ecuación excede los alcances de este curso. Tan solo se presenta para indicar que merced a esta se pueden construir las curvas de Gauss, las curvas de distribuciones normales. Esta curva de Gauss que estamos indicando, como ya indicamos, está en función de la media y la distribución normal. Propiedades de la distribución normal. Propiedades de la distribución normal. La distribución normal posee ciertas características importantes que conviene destacar. Tiene una única moda que coincide con su media y su mediana. La curva normal es asintótica al eje de abscisas, por ello cualquier valor entre menos infinito y más infinito es teóricamente posible. El área total bajo la curva es por tanto igual a 1, es decir, al 100%. Es simétrica con respecto a su media mi. Según esto, para este tipo de variables existe una probabilidad de un 50% de observar un dato mayor que la media y un 50% de observar un dato menor. La distancia
entre la línea trazada en la media y el punto de inflexión de la curva se cuantifica en calificaciones Z. También se puede decir que cuanto mayor sea la desviación estándar, más aplanada será la curva de densidad. El área bajo la curva, comprendido entre los valores situados aproximadamente a 2 desviaciones estándar de la media, es igual a 0.95. En concreto, existe un 95% de posibilidades de observar un valor comprendido en el intervalo mi menos 1.96 sigma y mi más 1.96 sigma. La forma de campana de Gauss depende de los parámetros mi y sigma, media aritmética y desviación estándar. Distribuciones normales con distinta desviación estándar e igual media. Nos damos cuenta que en este diagrama los distintos trazos se corresponden a curvas en las cuales la media aritmética se mantiene constante y las desviaciones estándar están variando. Por eso el achatamiento de las curvas no es el mismo en todos los casos. Distribuciones normales con diferentes medias e igual desviación estándar. En esta situación el caso se invierte. Aquí tenemos la desviación estándar es siempre la misma y lo que cambia es el valor de la media aritmética, el valor de mi. La media indica la posición de la campana, de modo que para diferentes valores de mi, la gráfica es desplazada a lo largo del eje horizontal. Por otra parte, la desviación estándar determina el grado de apuntamiento de la curva, es decir, lo mayor o menor achatada que esté este gráfico. Cuanto mayor sea el valor de sigma, más se dispersarán los datos en torno a la media y la curva será más plana. Y viceversa. Un valor pequeño de este parámetro indica, por tanto, una gran probabilidad de obtener datos cercanos al valor medio de la distribución. Es importante conocer que a partir de cualquier variable x que siga una distribución n en función de mi y sigma, se puede obtener otra característica z con una distribución normal estándar, sin más que efectuar la transformación z igual a calificación de referencia menos media aritmética entre desviación estándar. Son las llamadas calificaciones z, calificaciones en función de unidades de desviación estándar. Esta propiedad resulta especialmente interesante en la práctica, ya que para una distribución existen tablas publicadas a partir de las que se puede obtener de modo simple la probabilidad de observar un dato menor o igual a un cierto valor z, y que permitirán resolver preguntas de probabilidad acerca del comportamiento de variables de las que se sabe o se asume que siguen una distribución aproximadamente normal. Esto es importante. Este modelo de la curva normal presupone que las distribuciones de datos siguen un modelo aproximadamente normal, es decir, se supone que la media aritmética es igual a la moda y también es igual a la mediana, es decir, una distribución normal o moderadamente normal. Mejor dicho, una distribución normal o muy cercana a la normal. Vamos a observar una serie de ejemplos. Dada la serie de puntuaciones 9, 5, 6, dada la serie de puntuaciones 9, 5, 6, 11, 1, 2, 10, 4, hallar la calificación z de cada punto. Como ya conocemos la media aritmética y la desviación estándar en cuanto a las
fórmulas que se utilizan, las utilizamos y se encuentra que la media aritmética es igual a 6 y la desviación estándar es igual a 3.46. Todo se tiene pues que para una puntuación 9 la calificación Z será igual a 9 menos 6 entre 3.46, una calificación 0.87. Para valor de referencia 5 será 5 menos 6 entre 3.46 igual a menos 0.29. Calificación de referencia 6, 6 menos 6 entre 3.46 será igual a 0. Así se obtiene las calificaciones Z. Nos podemos percatar que hay calificaciones positivas y negativas. Esto más adelante podremos entenderlo. Más ejercicios, más ejercicios. Si en un grupo escolar normalmente distribuido la media aritmética es igual a 10 y la desviación estándar es igual a 5, ¿cuál será el porcentaje de alumnos con calificaciones inferiores a 15? Z será igual a 15 menos 10 sobre 5 es igual a 1, es decir, calificación de referencia menos media aritmética sobre desviación estándar es igual a 1. Para una calificación Z igual a 1 se puede consultar las tablas donde se obtiene un área de 34.13% entre Z igual a 0 y Z igual a 1. Por lo tanto, la respuesta es 50 más 34.13 igual a 84.13. El algoritmo que estamos refiriendo, como no hemos conocido aún las tablas para calificaciones Z, no podemos captarlo. Se pide su paciencia, en unos momentos más lo explicaremos a detalle. Vamos a ver un ejercicio más. El estudio de las fichas antropomórficas de los alumnos de un curso indica para las estaturas media aritmética igual a 163 y desviación estándar igual a 9.38 y para los pesos media aritmética igual a 61.3 y desviación estándar igual a 11.7. Para un alumno cuya estatura es 1.70 y que pesa 63 kilogramos, calcular la calificación Z para cada medida. ¿Cuál de las dos medidas tiene mayor desviación? Si los datos están normalmente distribuidos. La pregunta es, ¿cuál de las dos medidas tiene mayor desviación? Si los datos están normalmente distribuidos. Respuesta: calificación Z para estatura es 0.74. Calificación Z para el peso es igual a 0.15. Por lo tanto, la desviación en la estatura es mayor que en el peso. Es mayor la desviación en la estatura que en el peso, por tener un valor numérico mayor. Es todo, muchas gracias. Que estén bien. Falta aún la curva normal en la segunda parte. Gracias.